número 1 dice: y una mujer de las mujeres de las hijas de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para hacerlos esclavos suyos. Amado hermano, continuamos el tema. Dese usted cuenta, por favor, conmigo, que aquí no estamos hablando de cualquier hogar o cualquier matrimonio. Estamos hablando de una mujer que dice: tu siervo era un profeta, y ahora mis hijos van a caer en manos de esclavos. ¿Cómo es posible, amado hermano, que un profeta, un hombre de Dios, un hombre que el Señor lo usa, valga la redundancia, con la profecía, con la palabra profética, deje a su esposa metida en deudas y el acreedor venga a tener derecho para esclavizar a sus hijos? Tenemos que comprender que hay mucha gente entonces que puede estar sirviendo, que puede estar profetizando, hermano, que puede estar predicando la palabra, que no se ha dado cuenta que tiene que ser rescatada de la miseria. ¿Cuántos siervos del Señor, cuántos siervas del Señor hay en este momento que no se han dado cuenta que su matrimonio, que su familia está en las garras del acreedor? ¿Por qué? Porque es gente que aunque le sirve a Dios, nunca prospera, perdóneme, en lo material, no se logra levantar de las finanzas, y tendría que examinarse, porque aquí el profeta no se examinó a tiempo. Quizás discernía a otros, quizás discernía el corazón de muchas personas en la iglesia, pero él su propio corazón nunca lo discernió, al punto que nunca se dio cuenta que tenía un serio problema, que a la hora que él se muriera dejaría a su esposa y a sus hijos en grandes aprietos y necesidades económicas, y que sus hijos pasarían a ser esclavos de sus acreedores. ¿Cuánta gente cristiana vive sirviéndole al Señor sin darse cuenta que necesita la ayuda de Dios para que lo rescaten de la pobreza y de la miseria? Amado hermano, no estoy diciendo que el predicador, que el profeta, que el evangelista, que el apóstol, que el maestro, que un anciano, que un diácono tiene que tener dinero para tirarlo de sobra. No, yo estoy diciendo que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Cuando hay un siervo del Señor que Dios lo ha llamado y verdaderamente Dios lo está sosteniendo, Dios lo quiere bendecir, Dios quiere darle lo que sea justo. No solo me refiero a la gente que esté llamada a servirle a Dios a tiempo completo, me refiero desde aquel que está en la puerta de la iglesia dándole la bienvenida al pueblo, me refiero a aquel que lava baños en la iglesia, aquel que recoge la ofrenda en la iglesia. Cualquier privilegio, Dios quiere bendecir a esa gente, pero muchas veces no se dan cuenta. El pueblo de Dios no se da cuenta que está cayendo en garras del acreedor, y por eso está dejando un legado de pobreza, de miseria. Y por eso es que existe el pasaje que leímos anterior del Salmo. Dice que hay familias completas hundidas en la miseria, y aquí está la familia de una familia profética, una familia que le servía a Dios, que está con temores en su corazón. ¿Por qué? Porque sus hijos van a caer en esclavitud de sus acreedores. Y yo quiero decirte en esta oportunidad que Cristo vino para rescatarnos de la miseria. Así que antes de seguir con el siguiente punto del mensaje, vale la pena decirte en esta oportunidad que Dios quiere rescatar a tus propios hijos de la vida desordenada económica que tú has vivido, para no dejar en deudas a tus hijos. Ahora, hay varios principios en la Escritura que no voy a tocar en esta oportunidad porque no es el tema en específico, pero hay varios principios que el Señor te pone a tu alcance para que tú salgas ser rescatado de la miseria, de la deuda. Y uno de esos, solo voy a nada más a decírtelo, es el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda son principios que sirven para salir de las deudas, que sirven para salir de la miseria. No digo que el diezmo y la ofrenda sirvan para hacerte millonario, no te equivoques, pero sí sirve como un principio, porque la Biblia dice: traed los diezmos al alfolí y haya abundancia en mi casa, y probadme en esto si yo no hago sobreabundar vuestra propia casa. Ahí hay un principio. La ofrenda y el diezmo
diezmo son herramientas importantes para reprender al acreedor. Por lo menos el diezmo, dice la Biblia en Malaquías, que reprende al devorador, que déjeme decirlo de esta manera, podrá ser su primo, su pariente más cercano del acreedor. Al final el acreedor despoja a la gente y el devorador también despoja a la gente, y el diezmo lo reprende, y la ofrenda también reprende al enemigo que quiere venir a traer pobreza a nuestras vidas. Así que debe de haber una manera bíblica de ser rescatados. Cristo ya rescató, por eso no voy a hablar mal de los principios, solo quiero enfatizar que Cristo vino a dar su vida en rescate de nosotros. Y una de las cosas que nos tiene que rescatar el Señor es rescatarnos de la miseria, rescatarnos también de las deudas. Ahora, Mateo capítulo 18, cuando hablamos de gente que tiene que ser rescatada de las deudas, tenemos que hablar de gente que es atormentada, escuche bien, atormentada por las deudas. Mateo capítulo 18 y versos número 32 al 34 dice: entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo también me compadecí de ti? Y se enfureció su señor y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. En el contexto de esta palabra, amado hermano, nos damos cuenta nosotros que este hombre había sido llamado por el rey y por el dueño de la finca, al que le debía, y le dijo: ven, págame lo que me debes. Y el hombre comienza a suplicar: no, por favor, no tengo para pagarte, dame tiempo, mira, no tengo cómo pagarte. Y él fue movido a misericordia, le dijo: está bien, yo te perdono tu deuda, lo deja en libertad. Y después esta persona va y se encuentra con otro que también le debe a él, y le dice: págame lo que me debes. Y el hombre le dice: por favor, espérame, yo te voy a pagar. Sí te puedo pagar, pero no ahorita. Dame un tiempo para poderlo hacer. Y entonces, amado hermano, él viene sin misericordia, le dice: no te perdono. Y entonces él lo mete preso por no haberle pagado. Entonces lo manda a llamar este hombre, aquí lo que estamos leyendo, lo manda a llamar el que le había perdonado la deuda a este personaje, y le dice: ¿por qué tú no perdonaste si yo te perdoné una gran deuda? Ahora, lo interesante es ver que como él no perdonó a su compañero, a su consiervo, a su colaborador en el trabajo, como no perdonó la deuda, le dice este hombre a él, le dice: ahora te voy a entregar a verdugos. ¿Para qué es un verdugo? Un verdugo no es más que una persona que está puesta para atormentar a una persona. Entonces, por eso le llamo yo aquí a gente atormentada por las deudas. Hermano amado, no nos damos cuenta que mucha gente es atormentada por las deudas porque tiene un verdugo, tiene alguien que está ahí encima de él. Y perdóneme, a veces Dios ha permitido ese tipo de verdugos en mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen capacidad de perdonar a otros que tienen deudas menores que las que ellos tienen, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque su corazón ama el dinero, y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por esa misma razón, al ver que estos hombres no perdonan a sus consiervos deudas menores, a ellos los atormentan las deudas. Entonces, si el Señor vino a rescatar nuestra vida de las deudas, tenemos que comprender que si tú eres una persona atormentada por las deudas, lo primero que tendrías que evaluar es: ¿estarías tú dispuesto a perdonar las deudas que te tienen otras personas? Y así como tú hagas misericordia con ellos, ¿no será que Dios podría hacer misericordia contigo para rescatarte de esa deuda que tú tienes? ¿Cuánta gente yo conozco, hermano amado, que lamentablemente está metida en tremendas deudas y que le dicen: no, pastor, no sé ni cómo salir, solo sé cómo metí, pero no sé cómo salgo ahora, pastor, ¿cómo le hago con esto? Ore por mí, dígame qué principios hago para salir. Y óigame, hermano, lo que yo puedo ver como principio bíblico para salir de las deudas, si te están angustiando las deudas, es que deberías de considerar si tú no puedes perdonar algunas deudas que tienen contigo, que quizás no son una gran cantidad, pero que esa gente se siente de una manera afligida por no poderte pagar, y eso te retiene la bendición. ¿No estarías tú dispuesto a decir: yo voy a perdonar deudas
porque Dios me manda a mí que también al perdonar yo, no es que sea un negocio con Dios, pero óigame, aquí le dice, si no te perdoné yo, ¿por qué tú no pudiste perdonar a los que te debían? ¿No será que se tiene atada mucha gente en deudas porque esa gente tampoco quiere perdonar a gente que les debe? Yo en lo particular, bendito sea el Señor, de verdad lo digo delante del Señor, no le debo a nadie ahorita, a ninguna persona le debo dinero, y eso se lo debo pues al Señor que ha sido bueno conmigo, pero sí he tenido gente que en un momento dado yo le he debido, pero gracias a Dios he logrado solventar mis compromisos y mis deudas, y también tengo gente que me debía dinero, y yo ya los perdoné. Entonces, porque de gracia recibí, de gracia doy. En mi caso, creo yo que Dios me ha permitido perdonar a gente que me debe, porque Dios me ha perdonado a mí. Pero puede ser que haya gente que está esperando que Dios la ayude para que a él le perdonen deudas, pero ellos no están dispuestos a perdonar, y Dios conoce tu corazón, hermano. Yo te insto en el nombre de Jesús, aprovechando el tema, a que si hay gente que te debe a ti y tú también debes a otros, ¿por qué no haces un borrón y cuenta nueva con los que tú puedes y tú siembras en misericordia, perdón, y eso puede venir a repercutir en tu vida como una cosecha para poder recibir perdón? Yo sé que hay mucha gente atrapada por deudas, pero también podría decirte que esto es una esperanza para mucha gente. El hecho que tú comprendas que el poder perdonar a la gente que te debe te puede librar también a ti mismo de la opresión y de la angustia y de la tormenta que hay en tu vida, de ese tormento de las deudas que tú tienes, que es feo, hermano amado. Yo sé que es terrible estar viviendo bajo un tormento de deberle a alguien y no poderle pagar y tener la voluntad de hacerlo, pero a veces no tener los medios. Esa es una de las cosas que tenemos que comprender, que Cristo vino a romper las cadenas de pobreza, a sacarnos del pozo de la desesperación, a rescatarnos de las deudas. Yo sé que en esta hora habrá gente que necesita ser rescatada de las deudas y Dios le quiere ayudar. Lo que tienes que hacer es considerar esta parte del mensaje. Puede ser que sea la puerta de escape para tu vida. Pero ¿qué más Dios quiere rescatar nuestra vida? Desde Juan capítulo 5 y verso número 5. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que llevaba ya mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate y toma tu camilla y anda. Aleluya. Óigame, 38 años. 38 años. Yo creo que es una vida completa. Por lo menos yo tengo 37 años. Y él tenía 38 años de estar enfermo. Quiere decir, en mi persona hubiera sido como haber nacido enfermo. Y hasta el día de hoy estar enfermo. Es una vida completa. Y yo creo, fíjense, que este hombre estaba tan decepcionado, tan desanimado de tantos años. Y alguna oportunidad, me imagino yo, porque no creo que va tantos años estando en este lugar para ser metido a las aguas, ser sanado, pero más de alguna oportunidad le llegaron a decirte: tenemos una noticia, fíjate que hay un lugar donde baja un ángel, mueve las aguas, y el que se mete primero es sano. Y entonces le dijo: deberías de ir ahí a ver si pasa algo. Más o menos, no es lo mismo por supuesto, pero más o menos como aquella gente que está enferma y que ya ha pasado un montón de años, y de repente la gente le dice: la viera usted en tal hospital, en tal clínica, viera que hay un doctor, pero muy bueno, mire, esa persona lo va a curar, lo va a ayudar. Y como